Entonces, lo que se va a hacer es en la cámara. Estamos grabando. ¿Está bien o no? ¿Cómo va la semana? ¿Qué le han dicho cuando termina el semestre? 24 de febrero. A ver, 24 de febrero quedan 1, 2, 3, 4 semanas. Mm, Por ahí tiempo. A ver otras cosas. Bueno, y vamos a empezar con modelos lineales. A ver si esto va cargando. El modelo lineal, digamos, o digamos antes de empezar con la discusión de análisis lineales y modelos lineales, ¿qué es para ustedes un modelo lineal? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Vieron teoría 4 ya? ¿O estadística 2? ¿Qué es un modelo lineal? ¿Por qué, con qué asocia usted la linealidad? Sí, digamos que a través de... Es que lo que pasa es que uno puede ver con qué asocia la linealidad. Por un lado, con una recta, ¿cierto? Si está en un espacio R2. Si está en un espacio R3, R4, R6 y demás, ya uno habla de planos. Y ahí es cuando ya empieza a discernir en cierta forma lo que es la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. Los modelos de regresión son modelos lineales, por ejemplo, pero no son los únicos. No sé si sabían que el análisis de la varianza de la ANOVA también es un modelo lineal. Si vieron estadística 2, por ejemplo, si ya vieron diseño de experimentos, que pues digamos la profundización de algunos temas de estadística 2, pueden ver que, por ejemplo, un diseño completamente lateralizado, un cuadrado latino, un greco latino, un análisis factorial 2 a la K, un análisis factorial confundido, análisis de superficie, análisis de relaciones, de correlaciones canónicas. Sí, digamos, todo ese tipo de modelos son modelos lineales. No son los únicos, también hay modelos mixtos, modelos eh, discretos. Sí, digamos, pues hay cierta variabilidad o cierta, cierto espectro de modelos lineales. Por lo general, un modelo lineal, tal cual como lo van a ver por ahí, siempre va a ser una regresión, pero no es la única, sí, tómenlo en cuenta. Mm, ¿Qué ocurre? Que dependiendo también el enfoque con el que lo vean, pueden tener modelos de estimación parametrizable, ¿sí? Y modelos no paramétricos. También, ¿por qué? Porque hay algunos que se realizan, que puedes estimar los parámetros como lo vamos a ver ahorita, que por ejemplo regresión utiliza mínimos cuadrados ordinarios, también se puede utilizar mínimos cuadrados parciales, gradiente descendiente, ¿sí? Digamos algoritmos que buscan minimizar una función de costos, pero hay otros que se hacen es por simulación intensiva o cómputo intensivo, que entran técnicas como bootstrapping, simulación Monte Carlo Markov, ¿cuál otra? Algoritmos genéticos, ¿sí?
Y no sé si sabían, una red neuronal de un solo nodo, cuando la función de activación es una función lineal, es una regresión, simplemente. Pero bueno, eh, quizás dije mucho en una poca frase, pero es para que lo vayan tomando en cuenta. Listo. Entonces, esta primera parte, pues, una revisión más conversadita. ¿En qué sentido? Pues vamos a entender qué es lo que es un modelo lineal de los datos. Modelo lineal de los datos, por lo general, como le decía, nosotros desde el punto de vista estadístico lo vemos como regresión simple, regresión múltiple, o digamos, si ya vieron teoría 4 y vieron modelos lineales generalizados, ya ahí pues se abren otros tipos de regresión, regresión de Cox, regresión Poisson, ¿sí? Regresión logística, que son modelos lineales, pero que apuntan a diferentes cosas. Un modelo Logi, un modelo Probi, por ejemplo, pues también son modelos lineales. Eh, entonces, vamos a empezar con el más sencillo. El más sencillo de todos, ya. Eh, y esto se conoce como aprendizaje supervisado también dentro de la jerga del Statistical Learning y Machine Learning, porque nosotros conocemos o necesitamos una variable objetivo, que en este caso es Y. ¿Sí? ¿Qué condición debe tener esa variable objetivo? Esa variable objetivo tiene que ser numérica o cuantitativa, ¿sí? Si la variable no es numérica, sino que, digamos, numérica a nivel de ser un valor entero o un valor continuo, porque si es binario, ya entramos en otro tipo de modelos también, que son los modelos logísticos. Entonces, por ejemplo, si esa variable y, ¿sí? O esa variable dependiente y es numérica, podemos, eh, o podemos tener incluso más variables y, estamos dentro del aprendizaje supervisado. Así es como se le conoce dentro del Machine Learning, ¿sí? Que en este caso, pues, la regresión lineal simple, múltiple en estadística, pues es la misma contra Machine Learning, eso no cambia en nada. Cambia, es un punto que vamos a ver acá al final, que ahí sí hay una diferencia importante. Entonces, recuerden que, por ejemplo, cuando estemos, yo sé que quizás no hemos hablado mucho de Machine Learning o de modelado, pero ya empezamos por acá. Cuando hablamos de modelos de aprendizaje o modelos que uno está entrenando o quiere ajustar, supervisado entran los que conoces el valor de Y. No supervisado, no tienes una variable objetivo que alcanzar. Y entonces ya entra otro tipo de algoritmos acá, por ejemplo, componentes principales, análisis factorial, clases latentes, perfil latente, correspondencia múltiple, clusterización, ¿sí? Clusterización tiene k-means, que si, en fin, cualquier cantidad de algoritmos. Y semisupervisado, pues es una combinación de estos dos, donde primero creas categorías con el no supervisado y después haces un modelo supervisado sobre esas categorías. Y el aprendizaje por refuerzo, no sé si lo han escuchado o conocen el término, lo han escuchado antes. Aprendizaje por reforzamiento o por refuerzo. ¿Han visto los experimentos de los ratones que nos meten como en un laberinto y, y cuando se van por ciertos sitios del laberinto se electrocutan o les dan como un golpe eléctrico, ¡pum!, para que no se vuelvan a ir por ahí? Y ellos aprenden a no irse por ahí para no recibir el golpe eléctrico y cuando se van por la zona que ellos necesitan irse, eh, reciben un premio, por ejemplo un queso y demás. Eso es en cierta forma lo que dicen por acá. Psicología de condicionamiento, sí, exactamente. El aprendizaje por reforzamiento es programar en cierta forma bajo criterios de premio-castigo. Claro, aunque los algoritmos son más de castigar o premiar a nivel matemático, ¿no? No es que hay, voy a hacer un modelo de aprendizaje por refuerzo donde pongo el queso, ¿no? El sentido figurado lo- o digamos un tema comparativo allí, pero el aprendizaje por refuerzo es realmente premio-castigo. Te doy premios o te doy incentivos cuando aprendes lo que necesito que aprendas y te desestimulo o te castigo cuando no aprendes lo que necesitas. Por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo se utiliza mucho, principalmente con temas de redes neuronales
en virtualización de temas controlados. Por ejemplo, cuando van a hacer eso, ¿saben con los vehículos Tesla? ¿Los conocen? Que se conducen solos y demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es que el primer carro de Tesla lo soltaron en la calle y bueno, vamos a que aprenda en la calle y no importa si mata a alguien o si los atropella. Toda la cantidad de faltas en el manejo que tuvo el vehículo pasó primero por un ambiente controlado o virtualizado, donde seguramente atropelló cualquier cantidad de personas. ¿Sí? Eso se conoce como aprendizaje por refuerzo. Y ellos son como los tipos de aprendizaje que, digamos, de modelos de Machine Learning que se tienen. En este caso, podemos ver el más sencillo de todos. ¿Qué necesitamos? Como le decía, predecir una variable cuantitativa, ¿sí? O numérica. Entonces, en este caso, vamos a empezar con la regresión lineal, ¿sí? Y dándole aquí como para que vayan viendo las palabras claves. Te recuerda que la regresión lineal inicialmente pues necesitas unas variables independientes X, ¿sí? Y una variable dependiente Y, que y sí, la única condición que necesita para esa variable Y es que Y tiene que ser cuantitativa. ¿Listo? Entonces, claro, esto también recibe otros nombres. En las variables independientes a veces la llaman como variables exógenas, ¿sí? Y la variable dependiente simplemente le dicen la variable endógena. Sí, a mí me suena mucho al lenguaje raro, entonces no. Dependiente y dependiente, sí, objetivo y las variables explicativas. Listo. Pero lo van a ver por ahí, variable endógena o exógena. Eh, También algunos lo conocen como tratamientos, y eso va más por el lenguaje de diseño de experimentos a las X, pero, o factores, por ejemplo. Pero en este caso no es problema allí. Listo. La regresión lineal simple. Una regresión lineal simple, si se dan cuenta, es esto de acá. Una variable y que quiero estimar igual a un beta sub 0 más, que este es el intercepto, ¿sí? Beta sub 1 por x que está en la pendiente más un error aleatorio. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Y aquí, bueno, una pregunta que les puede salir algún día en un trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de regresión y, y una recta matemática? O, digamos, a nivel un poquito más fuerte la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo matemático y un modelo estadístico? Sí, por ahí va. ¿Alguien más? Hola. ¿Qué cree María de los Ángeles Caídos? Bueno, no es que sea aleatorio como tal, pero sí es que, o sea, la principal, o sea, lo que pasa es que lo dijiste, pero las tres ideas di- di- las dijiste sueltas. La principal diferencia entre un modelo estadístico y un matemático, por lo general, el modelo matemático mira todo de forma determinística, ¿sí? O digamos lo generaliza, como decía Jeremy, ¿sí? ¿Qué es generalizar? Es como si lo viera como una ley, siempre va a ocurrir. Sin embargo, en el modelo estadístico entra un componente que se necesita controlar hasta cierto punto, minimizar, y lo tenemos presente, ¿sí? Y lo controlamos a través de los diferentes supuestos. Eso es el error, ¿sí?
El error, cómo se usa y los supuestos alrededor de ese error, cómo lo modelo, es lo que diferencia un modelo estadístico de un matemático. Bien, entonces los matemáticos siempre van más hacia lo determinístico. Por ejemplo, una recta, si yo le quito ese término, el error es una recta y ya. Listo. Ahora, si yo tengo el error y es en el cual yo me estoy basando y controlando, y de hecho sobre el cual yo realizo todos los supuestos, como decía Jeremy, eh, es la donde radica la diferencia. Listo. Esa aleatoriedad o la incertidumbre. También cómo estimas ese error. Listo. Pero más que estimar el error, cómo lo controla. Porque al final no estimas el error. Por ejemplo, en un modelo de regresión, lo que vas a estimar es este señor y este señor. Pero tú partes de que este error existe y es real. Entonces, ¿qué haces? Pues simplemente y menos este señor, esto de acá, ¿sí? Cuando, cuando haces la diferencia, mejor aquí, este lleve gorrito menos esta expresión de acá hasta acá, ¿sí? Ese sería el error. Listo. Entonces, ¿qué busca después? Pues una función o al minimizar ese error, lo que busca es que con esta función de acá, tú te aproximes lo más que puedas a este y original. ¿Listo? Eso se llama inferencia. O en otras palabras, con la muestra que estás obteniendo del error, como no puedes cubrir todos los datos posibles que están alrededor del fenómeno Y, tú lo que haces es estimar, ¿sí? O inferir parámetros que se aproximen a esa realidad, ¿sí? De esto hago inferencia hacia esto. ¿Listo? ¿Bien allí? O si les estoy hablando en chino o algo que no entienda, me lo van diciendo por. Bien allí. Ah, hola. Ah, excelente. Más fácil se les hace. Eh, Econometría con Laura o, o con Anthony. Ah, Laura fue mi tutora en la maestría. Ah, Laura es muy buena. Aprovechenla. Y Anthony, si la está dando Anthony también. Anthony es muy bueno también. Muy buen profesor. Anthony Arias. Bien. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Obtener beta 0 y beta 1. Entonces, a ese proceso para obtener beta 0 y beta 1 se le conoce como estimación, ¿sí? O inferencia de los coeficientes, simplemente. Esa inferencia que parte, bueno, de aquí si nos ponemos rigurosos, bueno, considera la colección o el par ordenado de las tupas X1, Y1 hasta Xn, Yn dado de una muestra aleatoria, tal que tienes en la observación, todo eso. ¿Qué vamos a decir acá? Que si yo tengo información en este caso, pues de una sola variable, o estamos empezando regresión simple, que es una sola variable, se supone que para cada X yo tengo un Y que estoy observando, ¿sí? Me explico mejor. Si yo estoy viendo, por ejemplo, ventas en el tiempo, ¿sí? Yo digo, vendí, estoy vendiendo, por ejemplo, mm, mm, ¿ahorita qué fecha viene por ahí? Mm, Bueno, por ejemplo, acá empezó el año escolar. Te supone que estoy vendiendo cuadernos, ¿sí? Y este es el precio que estoy vendiendo cuadernos. Entonces, yo voy registrando la cantidad de cuadernos que vendí y a qué precio los estaba vendiendo, precio unitario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con eso me permite a mí generar un orden lógico de correspondencia entre, según una variable que yo quiero estudiar, que es la venta, le puedo asociar el precio como un factor para entender si ese precio tiene un efecto. ¿Listo? Y eso me permite después estimar, si estoy viendo pues cantidades según precio, pues me gustaría estimar en caso tal es la curva de la demanda. Así que en caso tal lo haría con una regresión. Bien. Entonces, ¿cómo se hace esa primera estimación? Entonces, uno de los métodos clásicos se conoce como mínimos cuadrados. Ordinarios, por cierto. Vamos a ponerlo acá. Ordinarios.
los mínimos cuadrados ordinarios o MCO. Los mínimos cuadrados ordinarios, pues simplemente lo que te dicen es que si tú partes del hecho de que el error lo puedes expresar como un YesUI menos el YesUI que está estimando, ¿sí? Donde la estimación viene dada por esto que está acá, o esa función a nivel de sumatoria desde igual 1 hasta n de los YesUI menos YesUI gorrito y demás, eh, yo puedo crear una función de Lagrange, después de hacer derivadas parciales sobre esa función y voy a llegar a un sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando los iguala a cero y demás, que ahí entra la teoría de mínimos y máximos por derivación, pero aquí lo estamos viendo a nivel no de matemáticas 3 sino más de matemáticas 4. ¿Listo? Porque estos son derivadas parciales. Yo llego a una solución como esta, donde beta sub 1 viene dado por esta expresión que son de los valores reales y beta sub 0, ya conociendo beta sub 1 lo puedo calcular. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Lo recuerdan? ¿Lo han visto? ¿Lo está hablando en chino? Bien. Ojo, los que no han visto Mate 4, yo recuerdo que esta era una tarea obligatoria llegar a esto. Bueno, depende de quién de Mate 4, pero... Y después por ahí en teoría 4 creo que hay volverlo a hacer, pero con matrices. Por X traspuesta por X a la menos uno por X traspuesta por Y. Sería lo que le daría a nivel matricial. Mm, listo. Entonces, estos son los estimadores. Ya cuando estén incluso en teoría 4, ¿sí? Van a ver que estos son los estimadores que, si mal no recuerdo, lo llaman, tiene un nombre de mujer. No, de mujer no, de color, blue. Estimadores blue. ¿Sí? Que es lo mismo que ven en teoría 3 que dicen que si son mínima varianza, consistentes, ¿sí? Los UNWE, pues a nivel multivariante se le conoce como los BLUE. Y esto se supone que a nivel matemático son los mejores estimadores. ¿Qué ocurre? Que si bien este es el método tradicional y que muchos años ha sido válido, no es el único. Listo. Hay cosas que han mejorado a lo largo del tiempo. Entonces, para eso, si les coloqué ya acá un material para que lo vean en los próximos días. No sé si han visto el canal de .csv. Bacano. Ese canal es muy bueno. Y no es un españolete que te taladra el oído. Hay unos españoletes que eso provoca. Entonces, entonces, para el aprendizaje, no, el que tú te refieres es cuando tienes problemas de sobreajuste. Ajá. Bacano. Se lo pongo cuando, cuando ya estemos me gustaría darles algo de hiperparámetro, entonces si es mi hiperparámetro le puedo poner ese video. Pero sigan el canal, o sea, cuando entren al canal van a ver, o sea, se llama .csv. Yo creo que el mejor canal yo creo que el mejor canal en español para lo que es inteligencia artificial, o por lo menos lo que divulgan inteligencia artificial. Entonces, aquí le voy a explicar mínimos cuadrados ordinarios, pero adicional, él le va a mostrar por acá uno que se llama el descenso del gradiente o gradiente descendiente, que es otro algoritmo para poder llegar a estos señores, ¿sí? Y no es la única forma, también hay otra forma que se llama máxima verosimilitud o esperanza máxima. Eh, Verosimilitud, ajá. Sí, y es muy parecido, o sea, al final la expresión es muy parecida como a la que llega. Sin embargo, pues tiene su diferencia, y alguna tiene ventaja y otra su desventaja. Listo. Eh, pero es algo que se puede también, digamos, más allá
de la preferencia que uno pudiese tener o el sesgo que uno pudiese tener hacia un algoritmo u otro. Cuando uno hace hiperparámetros o digamos cuando uno contrasta modelos, suponte que yo ajusto un modelo con mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? O tú ajustas un modelo por mínimos cuadrados ordinarios y yo hago el mismo modelo con los mismos datos, con, y con las mismas muestras, con máxima verosimilitud. Al final la decisión de cuál de los dos es mejor va a ser la métrica de desempeño, ¿sí? Más allá de las preferencias. Y eso se conoce como tuning de modelos, el tuneado. O sea, de cosas que yo pueda parametrizar y cambiar, pues lo puedo hacer. Pero súper bueno. ¿En qué lo están haciendo? ¿En R o en Python? Laura creo que trabaja en R. Trabaja mucho en R. Ah, súper. Ah, bueno, entonces tienen los dos puntos de vista. Y a mí una vez un profesor me dijo, cuando iba a ver econometría, o iba a escribir econometría, me aconsejó que no la viera, que eso lo aprendía si agarraba un libro. Y no la vi. Sí, le tomé el consejo, por bobo. Y años después me di cuenta que me había equivocado. Yo sí le aconsejo que vean econometría, porque más allá de que ven regresión y todo lo demás, ellos se esfuerzan más en analizar y entender, aterrizar las cosas. Ya no lo ven como que, "Ay, es significativo o no es significativo", sino entender y darle como un contexto y darle, aterrizar las cosas para que los demás puedan comprender. Entonces, si no la han visto, eh, al contrario, el consejo que me dieron a mí, yo les digo que vean, no pierden, no pierden nada y de hecho ganan mucho si llegan a ver econometría. Listo. Eh, bien, entonces, esta es la forma como los estimo. Claro, aquí no vamos a ponernos en la calculadora casi y meter dato a dato. ¿Quién es el calvo? Ah, el del video. Cuidado, Daniel, porque los, los, los- cuando llegas a trabajar vas a ver que los jefes por lo general son calvos. Te puede llevar. Si sufres de calviofobia, no te va a gustar el trabajo. Listo. Entonces, lo bueno de acá es que no se tiene que preocupar de quién a realizar estas combinaciones de suma y demás, que seguramente en estadística 2 uno lo hacía. Estaba muchísimo tiempo, me acuerdo yo. Eh, pero acá es entender qué está pasando por detrás. Digamos, ya a este nivel, lo más importante es entender qué está pasando por atrás y estar consciente de lo que está ocurriendo por debajo. ¿Listo? Cosas importantes con el beta sub cero que no siempre se puede interpretar. ¿Listo? Solo lo vamos a entender por ahí. Bien. Entonces, voy a resetear este kernel un momento. A ver si ya lo limpia todo. Listo. En este caso, pues no le presté mucha atención a los paquetes que están acá enumerados, pues NumPy es para manejo de matrices. Vamos a hacer un ejemplo con números pseudoaleatorios, ¿sí? Eh, para llegar números aleatorios. Lo que sí es que se utiliza scikit-learn principalmente. De acá, es como el paquete, digamos, más utilizado en Python para lo que son clasificación, regresión, clusterización, selección de modelos y demás. Listo. Entonces, no, se lo va a pasar por aquí. Entonces, es el paquete que por lo general como que se utiliza más. Entonces, de Scikit-learn puedo traer simplemente un modelo lineal, que es lo que está importando, pues como para no cargar todo el paquete con todas las funciones que tenga. También tengo un sistema de métricas, entonces me interesa el MC, que, que por lo general hay que tener cuidado porque no necesariamente se puede interpretar. Yo prefiero por lo general también el RMC, porque es como más la desviación estándar del error.
y el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, ¿cierto? El Maploli para publicar, y esto que está acá era como lo tenía en un notebook, eh, o digamos en otra versión de Python. Cuando lo lleguen a ver, es para que esto es una función mágica en Python, ¿sí? Las funciones mágicas se utilizan con un porcentaje. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí time, ¿sí? Y permite habilitar una función o ejecutar una función especial de los paquetes. Por ejemplo, inline te permite que cuando estés en un entorno diferente, donde no necesariamente es el computador, este obliga a mostrar los gráficos. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? O en un entorno web o demás. Listo, entonces, estoy cargando los paquetes. Esto es lo que vamos a necesitar. Lo más importante es el modelo lineal y cómo lo vamos a medir. Entonces, para eso, hay una función acá que vamos a generar unas muestras, ¿sí? Unas muestras sencillitas para, para modelarlo. Está acá, por ejemplo. Ahí déjame hacer un poquito más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá eh, o cuando uno está haciendo un análisis inicial? Primero que todo, pues uno empieza a hacer, cuando son entre dos variables numéricas, uno empieza a hacer gráficos de dispersión o el scatter plot, ¿cierto? Esos gráficos de dispersión pues permite inspeccionar de manera visual si tienes una tendencia o un comportamiento o asociado a linealidad. Listo, entonces por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Bueno, que a medida que crece esta variable X, la variable Y también crece, seguramente lo podemos modelar. Que por acá arriba lo podemos ajustar y demás, pues eso hay que tener cuidado porque en este caso nos interesa solamente hacer que una recta pase por acá, ¿sí? Y modele de mejor forma o digamos represente de mejor forma los datos. Yo siempre he dicho o lo he visto y quizás esté equivocado, pero bueno, eh, por lo general creo que casi todos los que conozco coinciden, que la regresión realmente es un promedio, ¿sí? Y bueno, cuando vean teoría van a ver que es un valor esperado. Y, y como un promedio, ese promedio lo que hace es representar ese conjunto de los demás puntos que están allí, o digamos el centroide del conjunto de puntos. Por ejemplo, si yo hablo solamente de las notas de cada uno de ustedes, por lo general, o, o siguiendo con el tema de las notas, por lo general, pues uno abrevia todo respecto a un promedio, ¿no? Mi promedio es de 12, mi promedio es de 14. No, yo soy el más teso de la clase y mi promedio es de 19, ¿sí? Ya, eso siempre se resume en un solo número. ¿Cómo te fue en las otras materias? O todo el abanico de las materias, si lo vemos desde acá, por lo general no lo vemos, a menos que vayamos al detalle. Pero si lo vemos resumido en un único número, en este caso sería una recta. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuál recta? Porque si revisamos la definición de recta, una recta simplemente necesita pasar por dos puntos y ya. ¿Sí? Pues si yo cojo un solo punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinitas. Si yo cojo dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una sola. Sin embargo, el tema acá es por dónde debe pasar. Por dónde debe pasar la recta. Debe pasar por acá, debe pasar por acá, por acá. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, por ejemplo, eh, para iniciar el modelo de regresión lineal como un objeto, aquí va a estar el modelo, cogemos el linear model y lo iniciamos con punto linear regression, ¿sí? Linear model fue este que se importó de acá, esto de acá, ¿sí? Este método. Lo que hacemos es iniciarlo. ¿Listo? Eh, Vamos a entrar aquí, por ejemplo, regresión. Mire solamente modelos lineales lo que tiene. Mínimos cuadrados ordinarios. Regresión, lazo y clasificación. Rich, perdón, lazo. Multitarea para lazo. Elastinet. Multitarea para Elastinet. Un lar lazo.
eh, un OMP, una regresión bayesiana, una regresión logística, un modelo lineal generalizado, un gradiente descendiente estocástico, que este es diferente al gradiente descendiente que estábamos viendo por allá, un percentrón, un algoritmo agresivo pasivo, en regresión robustas, para típico y moderado de errores, regresión por percentil o cuantiles, o regresión cuantílica, regresión polinómica, ¿sí? Después dice, bueno, ya va, que todavía te tengo más, reducción de la dimensión con análisis discriminante, formulación matemática, y esto casi que es como Shingeki no Kyojin aquí, bueno, en cualquier cantidad de cosas. Ven que solamente para regresión es un mundo completo, ¿listo? Entonces, vayan de a poco, no quieran comerse todo todo lo que está aquí de una vez, si lo van a leer, ¿no? Vean que incluso ya hoy en día, mm, no sé si cuando yo estudiaba solamente había un profesor que medio dominaba temas bayesianos y eso, y nunca abrían la materia, por cierto. El profesor tampoco es que era muy agraciado para uno inscribirse. Entonces, no sé si ahora dan estadística bayesiana ya. Mm, sí, bueno, por lo general, aquí en la Universidad Nacional y la Santo Tomás, la Tomás, sí dan estadística bayesiana. Incluso está obligatorio dentro del pensum. Y pues, importante pues que vayan tomando en cuenta que por lo menos lo básico. Yo por ahí tengo un librito, un par de libros para pensamiento bayesiano, lo voy a compartir. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Inicializar el modelo. ¿Qué hay después que inicializamos el modelo? Pues lo que va a hacer es simplemente decirle ajuste quién es X, quién es Y, que son los que ya de alguna forma se generaron aquí, ¿sí? De forma aleatoria. Voy a tomar el coeficiente beta 1, que si recuerdan, es la pendiente, ¿sí? Y puedo predecir a Y. Listo. Entonces, todo este pedacito que está haciendo aquí, resumen. Primero inicializa el modelo. Aquí ajusta el modelo, ¿sí? ¿Qué es ajustar el modelo? Es pasarle x, y para que aplique mínimos cuadrados ordinarios y te calcule los beta 0 y beta 1. ¿Cuál es el beta 1 en este caso? Lo puedo sacar del mismo modelo, diciéndole coeficiente, tome el primero, ¿sí? Y después, con el mismo modelo, vuelve a pasarle los x para hacer un predict. ¿Qué es eso? Que es que cuando ya tienes el modelo, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo ajustar que predecir. Aquí en ajustar, él busca la mejor relación entre X y Y para decir quién es beta 0 y quién es beta 1. ¿Sí? Aquí está haciendo la inferencia. Aquí está haciendo la predicción. Es cuando ya cada uno de los valores de X lo pasa por la formulación de regresión y obtienes la predicción de Y. Listo. ¿Qué ocurre después? ¿O qué está haciendo después? Va a calcular el MC o el error cuadrático medio del valor de Y original respecto al que está predicho y va a calcular el R cuadrado de Y contra lo que está predicho. ¿Listo? Entonces, vean que el beta 1 le está dando que es 10.03173. ¿Listo? ¿Por qué busqué solamente beta 1? Porque como este es un ejemplo, y si se dan cuenta, acá lo estamos generando de forma aleatoria, se dan cuenta que el beta que habíamos definido para generar esos números era 10. Entonces, este es el poblacional, este es el beta original, y vean que con mínimos cuadrados ordinarios estamos muy cerquita. ¿Sí? ¿Se entiende lo que buscaba el ejemplo o lo parafraseo? Lo demás, Paola. Michelle. Michelle estaba por aquí. Sí, Samuel sí se entiende, Samuel también.
Douglas, María de los Ángeles Caídos. Listo. Bien. Y el R cuadrado me da 0,61. Recuerden que el R cuadrado eh, es una medida que te permite entender qué tan alta es la explicación que está dando el modelo que está formulando respecto a la variabilidad de la variable objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca uno por lo general? En este caso, por ejemplo, si yo veo el R cuadrado, lo que estoy diciendo es que el, el modelo que estamos planteando con X y Y, ¿sí? Porque lo que estamos planteando en este caso es algo así. Eh, Déjame ver acá. Yo le puedo ponerle un summary a este. No tiene. Ah, bueno, con el coeficiente de una. Y ven que, bueno, pensé que era este beta 0, así que simplemente no lo ajustó. Vean que, oh, está pasando por cero de una vez. Vean que este modelo lo que está haciendo, si yo lo reviso en Markdown, es que le estoy haciendo un Y, de buscar el Y gorrito acá. Esto es látex, ¿sí? Todo está familiarizado con látex. Mm, ¿Sí? Listo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que lo que estoy diciendo es que Y es igual a cero, para ponerlo explícitamente, más este de acá por X. ¿Sí? Este es el modelo que estamos hallando. Cuando decimos Y gorrito, es este Y predicho que está aquí. ¿Sí? O con los mismos datos de X. Si yo quisiera predecir alguien nuevo, pues simplemente ese X lo paso por acá y obtengo el Y predicho que está allí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que con este modelo soy capaz de explicar el 61% de la variabilidad de Y. ¿Sí? ¿Eso es bueno o es malo? Eh, Eso depende. Depende de muchas cosas. Del contexto en el cual lo estén haciendo y de cuánto se hayan propuesto alcanzar o como aceptable. Mucha gente le va a decir, pero lo mejor es que esté por encima del 90, 95%, ta, ta. Listo. Eso depende. Porque si en el contexto en el que están, esto que está acá ya es lo mejor que pudieron alcanzar con los datos y esto genera valor donde lo están aplicando, mientras que consiguen más datos y otra solución, pues el modelo va a ser bueno. Otro punto, si no lo están comparando con otros modelos, bien, esto de acá por sí solo difícilmente le va a decir algo. Ahí solamente se van a guiar es como en nombre de Dios y dicen, bueno, yo creo que sí está bueno o me voy a esforzar un poco más para ver si lo puedo mejorar. Listo. Bien. Entonces, hay un tema con el R cuadrado que, que hay que tener cuidado. No sé si ya se lo hablaron en econometría o en otras materias. Y es que por lo general la gente empieza a meter variables a lo loco. ¿Sí? Ay, pues métale otra variable para que aumente ese R cuadrado. Y pues al final pues va a ser así. Cada vez que le agregas más variables, pues va a aumentar el R cuadrado. Mucho, poco, pero por lo general va a aumentar. ¿Sí? Lo peor que puede hacer es que se mantenga igual.
Pero eso no es una práctica adecuada porque eso induce el sobreajuste, induce un problema que se conoce como multicolonialidad y viola un principio que se conoce como el principio de parsimonia. El principio de parsimonia dice que entre más sencillo sea el modelo, mejor. Listo. Bien allí, ¿me siguen? ¿O me hago entender? Listo. Ahora, ¿qué pasa con estas medidas? A ver, Jeremy, interpréteme esto. No, el cuadrático medio. Sí, la desviación, el error cuadrático medio realmente es como la desviación promedio entre el modelo versus los puntos. Sí, entonces, claro, aquí te da la magnitud de 34.915. Bien, pero si te das cuenta y lo vas a ver acá, eh, este está en un radio entre 20 y 100. Sí, entonces el ER, el RSE, porque parece que si lo ponen en español es LSM, pero el RSE mm, por sí solo no tiene forma de interpretarlo, ¿sí? O sea, si lo estás comparando con diferentes modelos, si tienes diferentes modelos, es útil, porque dice, bueno, yo escojo el que sea más pequeño y ya, o busco el que sea más pequeño. Pero para que lo tomen en cuenta, el ESE, el EMC, perdón, o el MC, eh, por sí solo no tiene interpretación, porque mide directamente la variabilidad de las desviaciones de los errores. Y si recuerdan, ¿qué pasa cuando es una varianza? La varianza no se interpreta, nunca se interpreta, no tiene forma de interpretarlo, ¿sí? Entonces, y eso lo ves por la escala, como dice Jenny, mira, la escala está como extraña. 34.915, pero aquí las distancias, si en caso tal hablamos del modelo, deberían estar por lo menos no superar los 1000, ¿cierto? Viendo la escala de la variable. Entonces, tengan cuidado. Aquí lo ideal sería buscar, o sea, si quieren interpretar un valor como este, sería buscar el RMS. Vamos a ponerlo aquí. O vamos a ponerlo aquí en lo más chiquito. Que sería la raíz del error cuadrático medio. Listo. Ojo, esto que está acá es muy de Python 2. Si ya estamos con Python 3, pueden hacerlo así. Eh, Racing o raíz. Eh, y a veces me iba a salir aquí algo muy colombiano, no manilo. Yo. eh, y acá pues simplemente utilizamos numpy.sqr. Ah, error. Puse un paréntesis de más. Me faltó uno. Ah, me faltó uno. Entonces, vean que esta es la raíz del error cuadrático medio. Esto es como si fuese la desviación estándar si estoy midiendo el nivel de error. ¿Listo? Entonces ya de este pasa a este. Este sí tiene más sentido con la unidad de medida que están acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Que ya aquí este sí lo puedo interpretar. Ya puedo decir, mira, en promedio, el modelo de regresión que estoy ajustando se desvía de los valores reales en 186.86 unidades. ¿Qué unidades son? Pues son números aleatorios que generamos, ¿no? En este caso no importa. ¿Listo? ¿Es muy bueno el modelo? Pues la verdad no lo sé, el primer modelo que estoy ajustando. Es solamente mi punto de partida. ¿Listo? ¿Me siguen allí?
¿Esto ya lo han visto o le estoy hablando en chino? Listo. Bien. Entonces, ahora si grafico esto, tengo algo como esto. La azul, eh, mm, la, perdón, la verde, ando daltónico, la verde es la real, ¿sí? La que se usó como coeficiente para hacer la simulación, ¿sí? Me explico mejor. Si vamos aquí al algoritmo de acá, esto que da acá del beta, que sea 10 y todo lo demás, es lo que está representando esta recta verde. ¿Por qué los puntos no están todos ajustados acá? Porque los generamos de forma aleatoria con una distribución, ¿sí? Para que tener desviaciones o tener ruido. La roja es la que está ajustando tal cual como están los datos. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Ay, saca de aquí, de aquí, de aquí. Bien. ¿Qué conclusión sacarían de eso? ¿Que el rojo y el verde no combinan? Ok, ¿cuál otro? Bueno, que sí combina si es Navidad, ¿sí? Entonces vean que mínimo cuadrado ordinarios, cuando la población como tal viene de un fenómeno que está asociado a linealidad, ¿sí? Que en este caso pues viene representado por la línea verde, pues mínimo cuadrado ordinario se acerca bastante, bueno, no hay problema. ¿Listo? O es una forma pues útil de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este caso lo estamos haciendo con un solo X. Cuando ya extendemos el número de variables independientes o de predictores, ¿sí? Eh, de uno 2 hasta n-1 variables o p o k-1 variables. eh, Eso ya el modelo no se llama regresión simple, sino se llama regresión múltiple. Pero la base es la misma. Estos coeficientes se siguen estimando por mínimos cuadrados ordinarios o por el método que uno le designe. Hay un error, hay una variable objetiva y demás. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya no tienen un solo y múltiples y? Ahí sí ya no es una regresión. Eso es otro tipo de modelo. ¿Sí? Eso se llama correlaciones canónicas. No, no sé si lo han visto. Ajá. Se llama modelo de correlaciones canónicas. ¿Listo? O modelos de superficie por lo general, porque ya no tienes un solo y, sino tienes un y sub 1, un y sub 2 y todo el conjunto de variables tiene que ir a cada uno. Ahora, si son series de tiempo, tienen que tener cuidado, porque ya no es un modelo de regresión como tal, sino ya por lo menos utilizan modelos autorregresivos o utilizan modelos de vectores autorregresivos también. Entonces, digamos que es importante que sepan en qué contexto están. Si no hay una variable de tiempo involucrada, pues no hay problema. Cuando hay una variable de tiempo involucrada, la regresión por lo general se queda un poquito corta. Sí, uno puede utilizar regresión seno-coseno para serie de tiempo o regresiones dicotómicas, pero por lo general se van a quedar cortas. Listo. Entonces, bueno, la estimación de los coeficientes, pues lo mismo, definir una función que en este caso es la suma de todos los errores al cuadrado, ¿cierto? Que esto es la función del error, o aquí es donde está definiendo como un phi el, el error, que es lo y menos, aquí hay un error,
¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No. Bueno, y menos. Aquí debería haber un paréntesis. Y aquí. Ajá. Es un y menos toda esta expresión. ¿Listo? Que realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo un y menos todo esto, pues es el error. Y me interesa la suma del error al cuadrado. Pregunta acá más de teórica. ¿Por qué al cuadrado y por qué no la suma del error solito? No, casi, pero no. Eleni, hable. Eleni, hola. Bueno, Michelle por llegar tarde. Michelle se conectó y se acostó a dormir. Bueno, o sea, el tema de penalidad que dice Jeremy, no necesariamente lo pudiese controlar con elevado al cuadrado. La expresión es elevado al cuadrado porque si no sé si recuerdan las propiedades del promedio, de la media, ¿sí? De la media aritmética. Y dice que, por ejemplo, si yo sumo todas las desviaciones de cada punto respecto a la media, eso me da un cero, ¿cierto? Entonces, si yo solamente cojo el error o tomo el error respecto a la recta que estoy ajustando, esta función directamente converge a cero. Por eso lo elevan al cuadrado, para corregir los negativos y medirlo no como que este es negativo, este es positivo en términos absolutos, sino lo ves más como una distancia. Qué tan desviado a nivel absoluto lo tienes. Puedes utilizar valor absoluto también y hay medidas que van a asociar valor absoluto, pero es más como trabajar derivadas y demás con cuadrados, ¿cierto? Esa es la razón por la cual esta función la definen con el cuadrado. Porque si yo le quitara este cuadrado, toda esta expresión de acá se vuelve cero. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, no, es para evitar valores negativos, pero el evitar valores negativos es porque si no los evitas, esto se te va a hacer. ¿Listo? Y es parte de una de las propiedades de la media. Yep. De hecho, puedo utilizar valor absoluto para corregir también los negativos, o elevado a la 4 a la 8. Mm, pero el valor absoluto se vuelve más complicado en las derivadas. Entonces, digamos que esta es la forma sencilla de llegar. Listo. Entonces, en este caso, pues lo mismo. Vamos a generar son un modelo, pues recuadrado, vamos a generar una muestra aleatoria y vamos a tener algunos coeficientes beta 1. Este va con la variable x1 y este va con la variable x2. ¿Listo? Eh, acá lo que está haciendo es generar números aleatorios. Aquí estoy dando ya no solamente un coeficiente, sino se agregó otra variable. En este caso tiene un coeficiente 5 y vean que pues lo estimo bastante bien también. 10.1596, 5.94. Antes que lo indiquen, ¿por qué no da igual que el coeficiente anterior? Es porque yo no tengo una semilla aleatoria, o sea, no está fijada una semilla que controle la misma muestra y demás. Entonces, cada vez que ejecute esto, pues va a cambiar. ¿Sí? Es que cambió. Cada vez que ejecute esto, pues va cambiando porque está generando números de forma aleatoria. Una barrita espacial. Bien.
Entonces, por ejemplo, si llegan a correr, no, pues no le da lo mismo, no, no se preocupe, que la única forma que le dé lo mismo sería fijando la semilla aleatoria, ¿sí? Que, y ahí, pues aprovecho el paréntesis para comentarle, los números aleatorios, realmente son seres aleatorios que generamos o que se generan a nivel de computadora, que ya no son esas tablas estadísticas que uno iba y veía como, "Ah, vayan y busquen los números aleatorios para la muestra. Eh, esos números no son aleatorios o 100% aleatorios. Simplemente nacen con una semilla, ¿sí? O un valor semilla que uno lo puede fijar. eh, pero que si uno no lo fija, él va cambiando para generar números aleatorios, números aleatorios nuevos, ¿sí? Una semilla que pasa por un algoritmo y te devuelven los números. Por general ahí entra la distribución uniforme. Sí, digamos, hay una lógica planteada, pero para que lo tomen en cuenta. Seguramente cuando vean teoría de colas, pues van a detallar quizás un poco. No sé si Francisco Pan todavía da teoría de colas o no. Ah, no, yo sé que se jubiló, pero pensé que seguía dando clases. Está trabajando ahorita por una empresa de México. Es que en este hablamos. Está trabajando por una empresa de México. Y el profe es muy bueno. Profe Pan. Muchas veces incomprendido, pero es muy bueno. Yo trabajé con él en una empresa hace ya por ahí en 2016, 17. Trabajamos juntos varios proyectos y pues bacano. De hecho, yo aprendí Python, fue de él. Listo, bueno, ojalá tengan la oportunidad igual. Bueno, los números aleatorios es que realmente cada época tiene sus desafíos. Volviendo a las tablas estadísticas con números aleatorios y los valores de densidad y demás. No sé si sabían que eso fue una tesis. de- no sé si fue de doctorado o maestría de alguien por allá que la creó. No recuerdo el nombre. Pero esa fue su tesis, hacer esas tablas. Entonces, claro, uno hoy en día, pues, por la facilidad de la computadora y demás, uno lo ve como bobada. Pero en su tiempo, en su época, para lo que él contaba era algo novedoso, algo revolucionario. Bueno, no me gusta usar la palabra revolucionario, vamos a hablarlo más bien disruptivo, ¿sí? Algo disruptivo. ¿Sí? Entonces, el- entender la lógica de cómo funciona el número aleatorio, pues también es importante. Listo. Bueno, aquí está el rho cuadrático medio, que como les decía hace un momento, pues no tiene interpretación como tal, pero si yo comparo este rho cuadrático medio con el otro modelo, ¿sí? Ese que es 9000 contra este que es 34000, vean que ya me dando indicativos de que el otro modelo es mejor, de que este modelito que está por acá es mejor, ¿sí? Y si miro el R cuadrado, me dice que es 92%. ¿Qué significa? Que con el modelo que estamos planteando, logramos explicar el 92% de la variabilidad de Y. ¿Listo? El mejor modelo. Entonces, acá un paréntesis y les pregunto, y esto también puede ser una pregunta para, para entrevista de trabajo. Dirán, dirán que yo soy muy cansado con eso, pero los quiero preparar para las preguntas. Y si yo tengo un modelo que tiene un R cuadrado de 99.5%, ¿es bueno o es malo? ¿De qué depende? ¿Sí? Es exactamente algo que hay que hacer, los supuestos, validar los supuestos, ¿sí? Pero solamente tiene el número. Ya validaste todos los supuestos. ¿Es bueno o es malo? Todos los supuestos está bien, es perfecto, es normalidad. ¿Qué dicen los demás?
Ujú. O 99. ¿Qué opinan los demás? No. Según la teoría, muy bueno, sí. Por supuesto, validados y coeficiente de determinación, se asumiría que es bueno, sí. Tienes razón. Sí. Entonces, aquí viene algo que, ¿cómo lo diría yo? Que es contraintuitivo, ¿cierto? Nosotros aprendemos que entre más alto sea el R cuadrado y más cercano a uno, y como por ejemplo, si incluso se llega a llegar a uno, excelente. Pero si algún día se enfrentan a ese problema, y ahí viene el depende, como decía Jeremy, y así validen los supuestos y demás, y que todo esté bien, duden, duden siempre, porque en la vida real eso no ocurre, o por lo menos en regresión no. O sea, un modelo que se ajuste tan perfecto, indicaría que debería estar más cerca de un modelo matemático que de un modelo estadístico, ¿sí? Y eso hay que validarlo, porque si el proceso como tal, digamos, donde están aplicando, no es determinístico, y a usted le da que eso debería ser casi determinístico, hay algo de todo lo que hicieron que falló, ¿sí? Entonces le va a tocar ir a revisarlo, porque en el mundo real, realmente, digamos, en los procesos principalmente financieros, de demanda y todo eso, la perfección no existe. Entonces, tiene que tener cuidado. Una cosa es lo que me dice la teoría, pero algo muy diferente es cuando estoy en práctica, ¿sí? Que por lo general no está en la teoría. Es, tómenlo en cuenta. O sea, apunte siempre a recuadrados altos, pero si le da muy cercano a uno, duden, duden, ¿sí? Pero es que eso depende de... Pero es que en banca depende qué tipo de arista ves. Por ejemplo, si vemos tarjeta de crédito, ahí entran los temas de riesgo. Entonces, si es riesgo, uno utiliza el recuadrado. Utiliza son medidas asociadas a clasificación, que es el F1 Score o el Recall, ¿sí? Que digamos que van por otro, que van más por un tema de precisión, ¿sí? Que van más asociados a curvas ROP y demás. Si hablamos de también de valor en riesgo o modelos de valor en riesgo, eh, un R cuadrado al 10%, pues sí, ahí ya tiende a ser más valioso, pero no es algo que te permita tomar una decisión, sino que necesita utilizar otro tipo de metodologías como este, modelos de frontera estocástica o modelos, eh, hay una metodología que se llama la metodología cero cupón, que te permite entender cuál es el mejor portafolio óptimo de inversión o dependiendo del nivel de apetito de riesgo. ¿Sí? Es, pues, realmente regresión se utiliza muy poco en banca, o sea, una regresión propiamente dicha, regresión lineal. Hay métodos, pero son ya modelos muy marcados, que son regresión logística, máquina de vectores de soporte, los modelos BARS, pues ya entra más un tema de serie de tiempo, con modelos GARS y GARS, volatilidad estocástica, eh, y bueno, lo de frontera estocástica que le mencionaba también. Pero sí, no, en la práctica es muy sospechoso. Y es sospechoso y les voy a decir por qué. Porque cuando uno está haciendo el modelo, no hay un riesgo como tal de, de cagarla, pues, que- para no saltarnos la palabra.
¿Qué ocurre? Que cuando también el recuadrado es muy alto, este, creo que fue Jeremy también el que lo mencionaba, hay un fenómeno que se llama, que hay que cuidarse mucho, que se llama sobreajuste, ¿sí? Cuando un recuadrado es muy alto y, y cuando revisas realmente nuevamente el problema y el problema no te da indicio de ser determinístico, es que el modelo se te sobreajustó. ¿Y qué pasa con un modelo sobreajustado? Y ahí entra el tema que también mencionaba Jeremy del estudiante. Eh, si un estudiante es caletrero, por ejemplo, yo le puedo preguntar, memoriza, pero para el momento, para el examen. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase que mañana tiene, la otra semana tiene examen de esto, supóngase. ¿Sí? Y ustedes se memorizaron todo lo que tienen que decir como si fuese eh, una oración católica, una oración de rezar. Entonces, ustedes pueden decir la oración, o la persona que memoriza, o que es letra coloca la oración. Pero si yo 3 meses después, supónganse en julio o en agosto, le pregunto otra vez, esta persona no se va a acordar de esto, ¿sí? O peor aún, si le cambio los problemas o, o le cambio un poco el contexto de lo que debería aplicar, que necesita realmente aplicar el conocimiento, no lo va a hacer, ¿sí? Esa es la diferencia entre aprender y memorizar. Uno aprende porque es capaz de generar nuevo conocimiento y aplicar cosas nuevas. Pero aquel que es caletrero aprende solamente para responder algo. Entonces, el sobreajuste va por ahí. Cuando tiene un modelo que sobreajuste, memorizó muy bien un comportamiento, pero cuando viene con datos nuevos y en cierta forma ese comportamiento cambia, el modelo va a fallar y va a fallar a lo grande. Entonces, es un riesgo muy grande cuando uno también está trabajando. Pasar un modelo que está sobreajustado a producción puede tener impactos negativos muy grandes para una empresa. ¿Listo? Entonces, más allá de también de tener, si el modelo es bueno o malo, tener cuidado sobre el impacto que puede tener ese modelo. Mira ahí, quizá no lo expliqué tan bien como el del video, yo les pongo el video para que lo vean y entiendan el tema del sobreajuste. Bueno, no es por nada, pero yo por general siempre me acuerdo de todo lo que alguna vez vi. Para mí el mejor, el que era el mejor de cuando estudiábamos, de hecho se le quedaba como, yo sé que le quedó métodos 3, se le quedó procesos, creo que otra materia le quedó. Pero por ejemplo, bueno, no tengo problema diciendo, se llama Enrique Jiménez. Y para mí Enrique era el mejor estudiante que había. Estaba a nivel de, no tenía el mega promedio. ¿Dónde está él? Bueno, él es doctor, está en la Universidad de Washington, creo. Y ya no es estadístico. Él se fue por temas de evolución. Ya, regálame un minuto, qué pena. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿cómo amaneció? Ahorita te hago el desayuno, ¿sí? Toma te presto el teléfono un momento. Que vaya al baño. Voy a hacer chichi. ¿Cómo amaneció? Ay, cuidado, like, like. Ya, voy con la niña. Listo, qué pena. Bueno, les decía que, bueno, para mí Enrique era, entre lo que yo conocía y demás, era el mejor que había. Y incluso le dan cada materia. Eso no era algo tan difícil, pero él aprendía, para que era holgazán. Y bueno, de esto estábamos hablando y me dice que ya de estadística, pues realmente no hizo más nada. Fue más por un tema de biología, evolución, genética y demás. Y da clases, el profesor universitario, creo, y da clases de temas de evolución. Vean, una beca que ganó. Bien. Y así como ese, también tuve, como yo fui preparador, tuve estudiantes que eran muy de memorizar. También tuve compañeros que eran muy de memorizar. Y tiempo después
no era capaz de aplicar eso que en algún momento tuvieron que aprender. No es lo mismo aprender que memorizar. Entonces ahí es donde está el riesgo también. Cuando un R cuadrado es muy alto, duden, porque puede ser que esté memorizando y no aprendiendo. ¿Listo? Y yo sé que soy muy cansón con mis filosofías a veces, perdón. Voy a pasar al siguiente punto. Entonces, acá pues simplemente estamos viendo cómo se comporta X1 respecto a Y y cómo se comporta X2. Vean que los dos tienen una relación lineal con él. No hay problema. Ya si lo vemos a nivel de ajuste y lo veo en 3D, vean que este es el X1, este es el X2 y por acá está el Y. ¿Qué es lo que estoy ajustando? Ya pasé de ajustar una recta a ajustar un plano, porque estoy en R3. ¿Listo? Ya cuando paso a R4 y demás, pues esos son hiperplanos y, y ya no hay forma de graficarlo, pero lo puedo llevar con pares de X1, X2 y un Y a R3. No hay problema. Bien, entonces listo. La evaluación del modelo está el RC, que es el error cuadrático medio, que ya lo veníamos buscando. Como tal, eh, este debería ser que fue el que calculé allá arriba, que le saqué la raíz, ¿de acuerdo? Porque el error cuadrático como tal es este de aquí. Pero el RC, pues ya un ajuste de n-2, este ajuste es por muestras o por tamaño de muestra, porque este es el RC de muestral. Y puede ser bueno o malo dependiendo el contexto en el que estén y también la, la unidad de medida en la que estén cuantificando, ¿sí? Por eso se dice que es adimensional, porque dependiendo de la unidad de medida puede ser bueno o malo y depende si lo estás comparando con otros modelos. ¿Sí? ¿Qué se busca? Pues que sea lo más cercano a cero posible. Eso es lo que se busca. Eh, entonces, la magnitud por sí sola no les dice nada, porque depende en la unidad de medida que estés midiendo allí. ¿Listo? El coeficiente de determinación de R cuadrado, que si lo vemos por términos del ANOVA, ¿sí? O de suma de cuadrados del error, entre suma de cuadrados de tratamiento y todo lo demás, pues esta sería la formulación. Está entre 0 y 1 y por general uno lo estima o lo interpreta multiplicándolo por 100. Ahí hay algo raro, no sé si tengo el ejemplo, lo voy a buscar. Eh, Python no sé si lo hace a burla o lo hace, o no sé por qué lo hace, pero a veces cuando uno está haciendo modelos te da el recuadrado negativo. Teóricamente no te debería dar un recuadrado negativo, ¿cierto? Pero a veces te da el recuadrado negativo. ¿Qué significa ese recuadrado negativo? Que que yo lo veo más como un a modo de broma. Python te está diciendo que el modelo es tan malo que ni siquiera merece decir que se ajusta al 0%. ¿Listo? Pero se puede dar el caso. De por si el recuadrado negativo le llega a dar alguna vez, como si el software te estuviese burlando de lo que dio el modelo. Bien, algunas condiciones para la regresión lineal. Por un lado, linealidad, ¿cierto? Tengo linealidad. ¿Qué es la linealidad? Que la relación entre la variable que independiente y la variable objetivo debe ser lineal. ¿Listo? ¿Cómo se comprueba esto? Por un lado, puedo utilizar correlaciones o puedo utilizar diagramas de dispersión para hacer una inspección gráfica o graficar los residuos también. La segunda, que es que esto va muy, ojo, estamos viendo muy del estadístico, ¿sí? Si fuese señor, cuenta la variable. Bueno, el modelo sí. Lo que pasa es que las otras tienes que tener cuidado porque o las incluyes por un tema teórico, que también puede ser el caso porque la variable puede ser muy mala y tienes que incluirla sí o sí por un tema teórico,
y, y entender si las mantienen las otras o no. Porque ¿qué ocurre a veces? Que, digamos en términos simples, a veces hay variables que entorpecen las otras, ¿sí? Y no, no dejan que se expresen de forma adecuada. Entonces, a veces hay que tener cuidado con qué variables estás agregando y qué no. Por eso tiene método de selección de variables. Ah, no, pero eso es un buen punto. ¿Sabes por qué? Porque a veces utilizamos Pearson para todos y Pearson no necesariamente es bueno para todos los casos. Me explico mejor. Cuando, por ejemplo, tengo una variable que esté en una escala de 0 y 10, por ejemplo, intensidad, como una escala de Likert, y la contrasto, por ejemplo, con ingreso de las personas. Entonces, el ingreso puede estar entre, suponte, $200 y $2000. Y la escala está de 0 a 10. A pesar de que las dos son numéricas, hay una naturaleza en la escala ordinal, ¿sí? Que en cierta forma le permite jugar entre ser cualitativa y entre ser cuantitativa. Esas variables se conocen como cuasi cuantitativas, ¿cierto? ¿Qué ocurre con eso? Que cuando yo tengo una variable que es numérica, digamos, continua o discreta, pero numérica propiamente dicha, contra una variable que solamente toma 10 modalidades y es ordinal, o 5 modalidades y es ordinal, la regresión de Pearson falla. Y tengo que voltearme a otro tipo la correlación de Pearson, perdón, la correlación de Pearson falla y tengo que voltearme a otro tipo de correlación. ¿Qué correlaciones son? Spearman y Kendall, ¿sí? Que en cierta forma eh, te permiten evaluar mejor ese tipo de variables. No, no, pero ahí ten cuidado porque deberías, o sea, principalmente no te confíes de los gráficos, porque los gráficos siempre te van a mostrar una visión sesgada. ¿Listo? Eh, por poner un ejemplo, ¿quién era que usted me decía que CR7 era? Eran ustedes, sí, ¿cierto? Que Cristiano Ronaldo era el mejor, ¿cierto? Desde el punto de vista de como tú lo estás viendo, es el mejor. Pero uno le pregunta, por ejemplo, a alguien que nació en el 40, va a decir Pelé es el mejor. Alguien que nació en el 60, por allí, te va a decir Maradona es el mejor. O, o alguien más te va a decir Messi es el mejor de la historia, ¿sí? Por así decirlo, llevándolo al contexto de fútbol. ¿Qué ocurre? Y es que dependiendo cómo estás viendo o de las perspectivas que lo estás viendo, tú no ves o percibes la correlación, pero puede ser que esté allí. Lo que pasa es que necesitas girar la perspectiva o agregarle otra dimensión para poderlo ver. Eso por lo general se conoce como el problema de la dimensión, ¿sí? Que no es que esté allí, sino es que no lo estás viendo desde la perspectiva correcta para identificarlo. Bien, listo. Bueno, uno de los más fáciles que los residuos. Vean que todo esto por lo general va sobre los residuos, ¿sí? En los residuos, la linealidad tiene que traducirse. La distribución normal tiene que ser sobre los residuos. Y esa distribución normal, por lo general, debe tener un promedio cero. Que además, bueno, que como uno problema, a nivel gráfico, el histograma, ¿sí? El QQ-plot también te permite ver a nivel gráfico la normalidad. Y en este caso, para estar seguros si son normales o no, hay que utilizar una prueba de normalidad. ¿Qué prueba de normalidad hay? Bueno, está Shapiro-Wilk, está Mardia, está eh, Kolmogorov-Smirnov, no me acuerdo otro. No me acuerdo la otra. Pero esas son las más usadas, ¿sí? Porque estas dos te dan es un nivel gráfico. Y pues respecto a es como un color, ¿sí? Cuando uno ve un gráfico, es como si uno percibiera los colores. Por ejemplo,
por poner un ejemplo, digamos hombres contra mujeres. Los hombres percibimos por lo general muy bien los colores básicos y ya. Pero yo siempre veo que uno dice, no, eso es azul, no, pero entonces la mujer dice, no, pero eso es un azul, no sé qué, no sé qué, y tiene un mayor detalle, porque la experticia o digamos la especialización que ellas tienen para identificar colores es mucho más alta que la que tenemos nosotros los hombres, ¿sí? O sus ojos tienen una mayor especialización para eso. Nosotros no somos buenos detectando colores, ¿sí? Entonces, a nivel de gráfico también va a ser así. Dependiendo quién vea el gráfico, te va a decir si son normales o no. Por ejemplo, si yo veo un gráfico cucuplop, yo no me pongo a dar vueltas y simplemente me voy a lo que está en el inicio y al final. Si se separa mucho el gráfico, ahí voy pensando que no son normales, ¿sí? Si hay unos atípicos sueltos por ahí, ahí va a haber un problema porque la prueba de normalidad va a rechazar la normalidad, pero es por ese atípico. Entonces, si corrijo el atípico, induzco normalidad. Entonces, bueno, digamos que son temas ya de experticia también. Bien, y dependiendo que lo haga. ¿Cuál es la prueba suprema o la regla de oro que hay que tener? Una prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov, Mardia o Shapiro-Wilk. Homocedasticidad. La homocedasticidad lo que le indica es que la variabilidad de los errores en los datos, ¿sí? Es aproximadamente constante. No es cero, es constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo grafico o, o si grafico esos residuos y tiene un comportamiento como si se fuese un cono que se está abriendo o que se está cerrando, ahí ya inmediatamente la homocedasticidad está fallando. Pero el test que realmente me dice si hay homocedasticidad o no se llama Bruce-Pagan. ¿Listo? Y la independencia, que ese sí, a pesar de que uno no le presta mucha atención, diría que a veces es difícil poder probarlo, porque inmediatamente la independencia va de la mano con no encontrar patrones visibles o ciertas tendencias en los errores, ¿sí? Y para eso hay que graficar los residuos. Es decir, en los residuos uno consigue ciertas tendencias o patrones, puede ser que no haya que haya un problema de independencia. ¿Qué prueba estadística existe? Ahorita, como tal, yo nunca he utilizado una prueba estadística para independencia entre los errores y no, que yo recuerde, no la hay. Entonces, pues habría que revisarlo. Por eso se revisa a nivel gráfico. Watson, sí, tienes razón. Irving Watson. Sí. Pero ¿sabes qué? Esta me va más asociada también a multicolinaridad, pero listo, tienes razón. Al, el BIF. Pero el BIF te permite más para seleccionar variables. Pero sí, sí, también. También sirve si lo pones uno contra otro. Listo. A ver, estos son los supuestos de los residuos. Ah, sí, me lo he puesto acá. Durwin Watson. Perdón, dime. Ajá. La homocedasticidad o su normalidad, sí. Sí, se hace bajo el supuesto de normalidad. No, lo que pasa es que, si te acuerdas, las pruebas para varianzas también son temas como son de H cuadrado. Ajá, se puede ir por un parámetro. O se curan en salud, dicen, no, no estoy aplicando criterios estadísticos, sino Machine Learning y se saltan todos los supuestos. Esa es la diferencia. Sí, sí, simplemente, es que eh, si lo han visto Machine Learning, en la regresión no hacen esto. Esto no es parte de eso. ¿Qué pasó, hombre? Like. Entonces, por ejemplo, vean un modelo de Machine Learning o desde el punto de vista de Machine Learning, a ver si le van a
para ver si le van a comprobar lo supuesto. Entonces, ahí es cuando entran dos tipos de visiones. Una visión estadística que suele ser muy rigurosa y más rígida, y una visión de Machine Learning que suele ser más práctica y como vaya viendo, como vaya viniendo, vamos viendo. Eh, ya voy, mami, ya. Este, sí, no, hay el tema más de... Bueno, ya, cuidado, porque yo soy científico de datos. ¿Qué pasa, ne? No, 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 el tema de caja negra es que a veces entregan modelos y no, ni siquiera ellos mismos saben qué pasa por dentro. A eso es lo que va el término de caja negra. Eh, pero, ¿qué te brinda el Machine Learning que no te brinda la estadística? Que puedas producir cosas más rápido, o sea, sin tanta rigurosidad y puedas al mismo tiempo pues corregir más rápido, ¿sí? Eh, por poner un ejemplo, tengo que tener un modelo de precios para el próximo mes y estimar el mejor modelo. Si me voy por el lado estadístico, hasta que no valide todos los supuestos y que estén completos, ese modelo no sale, ¿sí? Pero si me voy por el lado de Machine Learning, digamos un poco la heurística del Machine Learning, si ya el modelo funciona y yo comprobé con pequeños ensayos y experimentos que está funcionando, a pesar de que viole todos los supuestos, el modelo sirve y eso pasa a producción, ¿sí? Entonces, digamos, son formas de construir. Uno es más de lógica computacional o una lógica más matemática y el otro es más de una lógica de rigurosidad, de seguir un método científico y demás. No, se recalibran. Si el modelo falla, se busca otro modelo que sea mejor opción y ya. Ahí es cuando entra MLOps y uno tiene, digamos, cierta calibración. Ah, no, esos son modelos de regresión por árbol, no, esos son un tipo de modelo. De lo que te estoy hablando es un tema de calibración del modelo, que es cuando el modelo ya, en cierta forma, pierde el poder predictivo que tenía. Se necesita sustituir por un modelo nuevo o reentrenarlo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, pues como estamos en estadística, yo necesito mostrarles son más de un punto de vista estadístico. Aunque a veces, pues, esto yo le paso por encima muchas veces a esto. Porque además, esto no siempre es verdad. O sea, esto es regresión lineal bajo cuando tú usas normalidad. Pero cuando cambia la función de densidad, que no, los errores no son normales, sino son Poisson o son de otro tipo, ¿qué haces? Ya estos supuestos son inválidos. Sí, sí me va a entender. O sea, aquí solamente están viendo una foto de un mundo donde los errores son normales. Pero cuando uno trabaja, por ejemplo, los modelos gamma, exponenciales, beta, regresión Poisson, regresión eh, Whitburn o regresión logística, ¿sí? Uno lo que hace es cambiar esa función de enlace que va más de la mano con modelos lineales generalizados y estos supuestos, adiós, o sea, no existen, ¿sí? Listo. Yo entiendo que le estoy desbaratando muchas cosas en las que creían, pero bueno, tengo que... Sí, o por máxima verosimilitud, porque en este caso coinciden, lo de normalidad coinciden. Por ejemplo, cuando busca la normal multivariante, ¿sí? En regresión en normal multivariante y busca los estimadores para el modelo que estás planteando o para la variable aleatoria que estás planteando, que en este caso es el error, los, los mejores estimadores por medio cuadrado y por máximo de similitud te va a dar esa expresión más matricial. X transpuesta por X, eso le da la menor 1 por X transpuesta por Y, te dan los betas, ¿sí? Pero para llegar a esa expresión, tú tuviste que pasar por todo el proceso desde
tener la función de conjunta o multivariante, aplicarle las derivadas parciales de Lagrange, no sé qué, a la expresión creo que se llama Lagrangiano, al de Lagrange, creo que se llama así, y, y sacar todas las derivadas parciales y llegar allí. Pero cuando ustedes no conocen, por ejemplo, la varianza no tiene inversa, la multivariante, ya entra el tema del modelos lineales generalizados, que es que te permite empezar a jugar con las distribuciones. Más o menos, ahora terminé de enredar. Sí, también cambia. Y de hecho el descenso de gradiente va más por el lado de Machine Learning, porque al mismo tiempo vas penalizando y no le para, exacto. Porque para utilizar el descenso de gradiente no necesita una distribución a priori o tener supuestos sobre, esto se distribuye normal, esto se distribuye no sé qué. No, hay una función que necesita minimizar y ya. ¿Qué probabilidad, qué función de densidad de probabilidad hay detrás? Eso le vale madres al algoritmo y simplemente llega a la solución. ¿Ah? Que, que viva el machine learning. Claro que estiman por simulación también. No, realmente yo creo que al final necesitan tener, y bueno, y con esto cierro para no quitarle más tiempo. Después los supuestos los seguimos después, con un ejemplo más sencillo. Eh, que o sea, son dos cosas. La primera es que dependiendo a quién le esté solucionando, mientras que tú le entregues la solución, no le interesa qué está detrás, qué tan complejo fue, qué es el mejor modelo, que se viste todos los supuestos, rigurosidad, eso no le importa, ¿sí? Le interesa la solución y que la solución funcione. Ahora, si es un artículo científico que necesita, ahí sí tiene más validez, dice por acá. Pero si es un tema de practicidad que necesitas resolver, necesitas velocidad y todo lo demás, esto más bien te pone una brecha. ¿Listo? Entonces, conclusión, si es para tesis, artículo o cosas académicas, se van por aquí. Si es para la vida real, donde una empresa necesita una solución, una persona necesita una solución, y hablo de la vida real por un tema que tú puedes tocar, materializar y que depende del día a día, ¿sí? No es que la academia sea algo ficticio. eh, Váyanse por un temas prácticos. Estadística Learning, en cierta forma, también contrasta más con Machine Learning que con estadística clásica. ¿Listo? Si se filtra este video me van a despedir de la escuela. Bueno, igual no me pagan nada, así que no, no es algo que me voy a preocupar. Listo. Pero sí, bueno, y seguramente, bueno, ahí entra la visión. Quienes son más ortodoxos son más cerrados a las nuevas técnicas o a las nuevas visiones que, lo, que aquellos que no quizás son un poco más prácticos o pragmáticos. Eh, yo voto siempre por si funciona y está bien, no importa, ¿sí? Si no funciona y, y a pesar de que fue lo más riguroso posible y demás, pues no funciona. Al final el resultado importa, ¿sí? No importa, a veces importa el cómo, pero más importa el qué. Sí, total, así es, ¿sí? Eh, eso lo vamos a ver, por cierto. Rich, Lasso y Elastine, mira. Pero esos son algoritmos de penalización. Por cierto, estos si algún día vienen a Medellín, me avisan.
Este es el Centro Comercial Viva. Está la foto ahí porque yo trabajé un tiempo como consultor para el éxito y esta se lo preparé al éxito en algún momento. Vean que también podemos poner memes aquí. Entonces, es importante saberlo. Eh, no se imaginan a veces también la cantidad de falencias que tienen las personas que van en ciencia de datos, como decía Daniel, pues ahí está ahí de todo. Pero incluso gente que es estadístico tiene una falencia importante. Mm, Por ejemplo, yo sé que ustedes están en formación y demás, no les pido ahorita que sepan todo, pero hay cosas que sí son esenciales que cuando estén trabajando, si no las saben, el mundo los va a castigar. Por lo menos que no sepan cómo seleccionar un modelo de serie de tiempo, si tienen 100 modelos de serie de tiempo, qué criterio utiliza. Entonces, por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe qué es A y C, qué es B y C, eh, que son coeficientes de información para seleccionar modelos. Ajá, acá hay que Bayesian. Entonces, gente que es estadístico, pues incluso aquí, pues falla en eso. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás eran caletreros. O se les olvidó que en algún momento vieron esa materia. Pero bueno, démoslo hasta aquí por hoy. Creo que el miércoles les confirmo si podemos seguir para que ya pasemos más un tema de... Porque aquí era como para que todos estuviésemos homologados, ¿sí? Yo le voy a subir el nombre para que lo lean. Si tienen dudas, pues me comenten. Y, y ¿qué? Y seguimos avanzando. A ver hasta dónde podemos llegar viendo las cosas. María de Los Ángeles, despierte, ey.